Buenas, buenas, buenas. Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a a la previa del episodio del día de hoy, que nos reúne aquí para conocer un nuevo capítulo de la historia, de la serie de historias de la historia. Eh, Recuerden que esto es una previa, no es el episodio principal. El episodio avisamos Oh, generalmente cuando ya empezamos a grabar. Para las personas de YouTube y Twitch, que son los que tienen la transmisión completa desde que le puchamos play, e incluso hay unos minutos en silencio, pero bueno, para ustedes esas indicaciones, y pues invitarlos, ¿no?, a que nos sigan ahí en YouTube, en Twitch y por supuesto en Spotify, que es donde está pues todos los capítulos editados por el señor Charlie Hill y los capítulos de la estatuilla y todas y cada una de las playlists y series que tenemos. Así que dense una vuelta, amigos, dense una vuelta. dense dos vueltas. Dense dos. Ya. Es que, miren, les vamos a platicar. Hubo una persona que nos regañó. ¿Hasta cuándo? eh, que nos... ¿Hasta cuándo nos van a regañar? No se moleste un poco porque en un episodio que nosotros cuando empezó el episodio todo lo dijimos seriamente, no hicimos ningún comentario burlándonos ni nada. Al inicio, siempre en la previa, pues tratamos de que la gente se conecte, que se active, que se ría, ¿no? Y Ujú. ya después empezar a trabajar. Pero ahí nos dijeron que por qué hacíamos comentarios, ¿qué decía? 10 minutos de banalidades y trivialidades en un tema Muy tan delicado. ofendido. Sí, en un tema tan delicado, que sí, fue un tema delicado, justamente lo dijimos, lo aclaramos, pero fue primero la previa y ya luego vienen los temas. Pero Exacto. bueno, Ya se así desahogó el es. señor Charlie Hill. Ya, Perfecto. ya lo traía atorado desde hace dos Ya lo semanas. sacó. Así es, así es. Ya lo Qué bueno, sacó. amigo. Buenas tardes, Liz Sandía. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes tenga usted. Bienvenida sea. Pásele a lo barrido. Eh, ¿Qué te iba a decir? ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Llevamos... ¿Cuánto 5 minutos. llevamos? Ya nos No, pasamos. espérate, sí. No. 5 minutos. De los 5 ya llevamos 3 diciendo tontería. Entonces, otros 2 para que se enchile la gente. Dale, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a venir a los en vivo, eh? Ya sea él. Próximo, que quede aquí escrito, escrito. Próximo Escrito. paranor, próximo paranormal, ¿hasta cuándo? En vivo. En vivo. Ah, va. Jalo. Me Jalo. invitan. Hoy nada más. Hoy nada más. Tírate al piso para que te regalen. Pero sí, que se firme. Que se firme. Paranormal. Y va a ser el Paranormal. más pesado. Sí, Así. sí. Paranormal. Uno que hable de duendes de las ventanas en los patios, güey. Ándale. No mames. Y de Oh, chaneques. ya sé, de fantasmas en los reflejos y que prenden y También. apagan televisiones, güey. Ese vamos. Va. Ya Va, ves que me en tu late. casa ni pasa, güey. De aluches, exacto. De luces, exacto. Bueno, yo digo que ya, ¿no? Ahora sí. Ya le damos. Ah, está ¿Quién bien, cuenta? déjame. Yo te cuento porque la vez pasada yo hice mis gritoneadas, entonces te toca, te toca. Ok, Va. todo en orden por aquí, todo en orden por allá. Ahora sí, vámonos. Vamos a arrancar. Ay, déjame cerrar el spot. No vaya a ser que le ponga ahí play. Listo. Entonces, grabación de... Ahora sí, ya nos vamos a poner serios. Ahora sí. Grabación.
de episodio número 13 de Historias de la Historia en 3, 2, 1. Vámonos. Sí, amigos, sean bienvenidos a un episodio nuevo aquí en LPMX. Primero que nada, muchas gracias por haberle dado play a este episodio, por querer pasar un ratito de su día con nosotros, escuchando y conociendo una nueva historia. Que sí, amigos, el día de hoy es una historia delicada y que nos hace conexión con otra que contamos hace bastante tiempo, pero bueno, ya estaremos llegando a esos temas. Como siempre, me acompaña el señor Charlie Hill por aquí. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Buenas tardes, tenga usted, señor. Espero que esté también muy bien. Como dice usted, el día de hoy nos toca Historias de la Historia. Ya saben que cuando es esta serie, sí tocamos temas un poquito más delicados, temas que son dolorosos, temas que causan indignación en algunas zonas, en algunos países, en algunos grupos sociales. Entonces, definitivamente, si no te gusta mucho escuchar este tipo de temas, pues también te invitamos a que no lo escuches, ¿no? Que Ujú. yo he de decir, amigo, que deberíamos, ¿no? Para Sí, saber, claro. conocer de la historia, que estas cosas no se vuelvan a repetir, sobre todo que no se vuelvan a repetir. eh, Creo que es importante conocer un poco de la historia. Exacto. Exactamente, amigo. Esa siempre ha sido la bandera de la serie de historias de la historia, ¿no? Conocer qué ha pasado en años anteriores, conocer historias que no son tan famosas, ¿no? Creo que eso también es otra parte importante. Y pues la de hoy tiene algo de, ¿cómo decirlo? Tiene algo de tiempo, entre comillas, porque la confirmación de todo no tiene tantísimos años, ¿no? Entonces, ya lo sabrán conforme avancemos en el capítulo del día de hoy. Pero bueno, primero pues, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Spotify, que nos sigan en Anchor, que nos sigan en Google Podcast, en iVoox y por supuesto YouTube y Twitch, que pues son los lugares donde los episodios están completos, sin editar. Así es. Así es, y bueno, también invitarte que nos sigas en las dos redes sociales que tenemos, que son Facebook y Instagram. Se me fue por un Yes. momento Y el el, TikTok, ¿no? También. y el TikTok. Ahí también subimos algunas cositas. Y gracias también por seguirnos en esas redes sociales. Es más fácil que ahí también te enteres y te llegue la notificación o publicamos una historia o cosas interesantes que se publican por ahí en el Facebook que luego sorprenden. Entonces, pues te invitamos a que también nos sigas por allá. Bueno, señor, sin más preámbulo ya, ¿no? Vamos. Vamos a esta historia, ¿te parece? Sí, señor. Me parece bien que el día de hoy comencemos con el capítulo 13 de Historias de la Historia, que titulamos Los niños perdidos de Kamloops. Así es, señor. Eh, Fíjate que para iniciar este episodio, a mí me gustaría decir algo que creo que es importante antes de hablar de esto. Ujú. Todos los países, todas las sociedades tienen sus manchas negras. Sí, sí. No nos hagamos acá de que, ay, y luego empecemos a satanizar de un país o de algo que hicieron, ¿no? Ujú. Porque suele pasar. Y el día de hoy justo vamos a hablar de un país que uno pensaría, ¿no? Sí, Que sí. no tienen
como cosas ahí, como, no sé, cosas negativas, ¿no? Oscuras, sí. Oscuras. Mucha gente piensa, ¿no? Eso, aunque los que viven allá, la gente que conoce allá, realmente conoce los problemas, pero al final de cuentas todos tenemos como sociedad momentos oscuros y hechos oscuros. Nuestro país, de una vez también, para que luego no empecemos, tiene Ujú. muchas cosas, ¿no? Tiene muchas cosas. Muchísimos. Entonces, sí, sabemos qué es eso. En algún momento hablaremos de hechos aquí, que ya lo hemos platicado un poquito, pero también hablaremos de algunas cosas. Pero el día de hoy sí vamos a hablar de un país que pues yo no lo hubiera pensado. Pues en algún momento, Ujú. pues no. Sí, sí, la verdad es que la percepción que se tiene de Canadá, que es el país al que vamos a viajar, más específicamente un poco al pasado, unos más de 100 añitos y por más o menos 350 kilómetros de la ciudad de Vancouver. Ahí es a donde nos vamos a trasladar en la historia del día de hoy. eh, pero, mm, pero pues sí, como dices, creo que está súper bien aclarar eso porque sí, tampoco este episodio es como para hacer ver a Canadá como el Sí. más malo del mundo y de la historia, pues no, la verdad es que no, no es eso, simplemente es una historia que atañe a unas personas del pasado, ¿no? Ujú. Y que pues sí, es importante que se conozca. Yo la verdad no tenía idea de esto. em, lo conocí y esta historia viene de la visita que fue de la WordPress Photo del año pasado y que precisamente la foto que están viendo de fondo o que tienen ahí en la portada del capítulo, pues sí, es la fotografía que ganó esa edición, ¿no? Que ganó la edición, fue la foto ganadora. Y de ahí, pues como que me llamó la atención la historia y dije, ¿por qué no? Sería bueno platicar de esto, ¿no? Es importante que se conozca. Ya después creo que me enteré, ¿no? En las noticias, ¿no? Eh, que había como un seguimiento, ¿no? De lo que se había sabido en 2021, creo que fue, ¿no? Cuando Ah, hicieron 21. estos descubrimientos que ya les estaremos platicando, pero sí, como que ya después le di un poco más de seguimiento y dije, vaya, sí es una historia bastante fuerte y triste, ¿no? Que decía Ujú. al principio que nos conecta un poco con la historia que habíamos contado de la masacre, ¿no? Pues, ujú. De Tulsa. Yes, Entonces, tiene algo de relación, ¿no? En cuanto a los hechos. exactamente. Sí, decir que la fotografía es de Amber Bracken, el autor, Ujú, ¿no? ¿Quién dices? Y bueno, uno pensaría que en una ciudad civilizada, ¿no? ujú, Cualquier ciudad civilizada, la prioridad de salvaguardar vidas son los niños, ujú. ¿no? Sí, El sí. objetivo casi siempre, ¿no? Los niños son la esperanza, los niños son El el futuro. objetivo, el futuro y todo. Pues tristemente y desgraciadamente, esta historia tiene que ver con niños que leía yo originalmente todo sucede porque los niños desaparecían, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Sí, o sea, de esta situación nos lleva, como les decía, más de 100 años, por allá de 1883, fue cuando una serie de diferentes complejos pues en diferentes pueblos o cercanos a ciudades principales de Canadá, se crean estos lugares como con el fin de que la población indígena, ¿no? Los indígenas, porque sí, también hubo indígenas en Canadá, aunque usted no lo crea, y Claro. aunque en Estados Unidos también, en muchas partes,
Y pues sí, el objetivo de estos sitios era integrar a la población indígena con, digamos, la población tradicional, ¿no? Ujú. Enseñarles cómo funcionaba, ¿no? La sociedad de ellos, para que en algún punto, si se necesitaba algún tipo de conexión, pues pudiera ser lo más fácil posible, ¿no? Y pues era como un tipo escuela internado, ¿no? Se dice Ujú. que entre 1883 y 1996, o sea, sí fueron muchísimos años que funcionaron estos centros, más o menos llegaron a estar unos 150,000 niños, ¿no? Dentro de estos aproximadamente 139 centros, ¿no? Y todo bien hasta ahí, ¿no? Todo suena como a de, pues está cool, ¿no? Qué bueno que se están acercando como pues a estos grupos, ¿no? Que son a veces, eh, pues sí, rechazados, que son, pues están aislados, que no tienen los mismos derechos y demás. Pero la cosa es que estos niños que llegaban a estos centros realmente fueron obligados a asistir, ¿no? Había Mm. niños que a lo mejor tenían 3 años, güey, 5 años, 8 años, pero eran obligados a asistir a estos centros, a este tipo de escuela, internado, para que aprendieran todo esto. Pero Ujú. la situación es que durante muchos años, o sea, estos centros, como les digo, estuvieron funcionando, ¿no? Y había como historias, ¿no? Leyendas ahí que se contaban, ¿no? Que había castigos físicos, que había violencia sexual, por supuesto que había racismo, todo eso, todos estos problemas contra estos niños indígenas, pues estaban bastante presentes, ¿no? Eran las leyendas y lo que se contaba. Ujú. Em, Estos centros eran, vale decirlo, la mayoría, la gran mayoría eran dirigidos por grupos católicos, ¿no? Personas católicas, pero también había algunos centros que eran anglicanos y centros presbiterianos, ¿no? Que eran los menos, ¿no? En su mayoría eran, eran centros católicos, Ujú. ¿no? Y el centro de Kamloops, que es el que nos lleva hoy a esta historia, pues es digamos, el principal, ¿no? El centro principal que se encontraba, pues sí, cerca de Vancouver. Claro. Sí, porque una de las cosas que sucedían, ¿no? Durante ese tiempo eh, es que se decía o se buscaba que a través de la política, ¿no? Que existía en ese momento, los aborígenes o las personas que vivían, pues fueran pues prácticamente desaparecidos como en otros lados, ¿no? Ujú. Como lo intentaron aquí, bueno, como lo hicieron, no lo intentaron, sino que lo Sí, sí, hicieron, sí, ¿no? O sea, claro. educar a través de la religión, desaparecer lo que existía Ujú, y eliminar la raza, ¿no? O sea, ujú, se mueran, desaparezcan, cambien o a ver cómo sucede ujú, para poder tener, pues obviamente unas, entre comillas, ¿verdad? Una ujú, sociedad mucho más avanzada en su pensamiento. No estoy diciendo que así sea, pero en su pensamiento, ¿no? ujú. Sí, exacto. Era el objetivo de, pues, de estas políticas, ¿no? De hacer esta conversión hacia la sociedad que se estaba creando y avanzando en Canadá y que lo veían como a estas poblaciones como un obstáculo, ¿no? Como Ujú. algo de Sí, lo sí, que sí. se avergonzarían, ¿no? A lo mejor, ¿no? Así de, qué oso que anden en taparrabo las personas o que usen todavía Claro. estas herramientas. Y Ujú. neta, esos eran los pensamientos de un montón de sociedades. Entonces, pues sí, Canadá no se quedaba atrás
Y sabemos bien que pues los grupos religiosos pues son un poco complicados, ¿no, amigo? Extremistas en muchos Entonces, casos, sí. sí, sí, sí. Así decir las cosas como son, Ujú, extremistas. así es. Y pues una de las palabras, ¿no? Que se utilizaba en esto, bueno, de esto que sucedió, pues era el genocidio cultural, ¿no? Como tal, todo esto que estaba buscando la política de Canadá, pues Ujú. sí, era el genocidio cultural de todos estos pueblos. Sí, que desaparezcan para que puedan crecer, ¿no? Y pues Ujú, obviamente, ¿de dónde puedes empezar? Pues los niños, ¿no? exacto. Sí, exacto. Sí, con los niños básicamente es pues el objetivo principal, lo más sencillo, ¿no? Que pues aún no conocen tanto del mundo. Y pues si les vas metiendo como estas ideas y empiezas a desaparecer a la gente, pues no van a enterarse. De hecho, uno de los jefes indígenas, ¿no? Mencionaba ahí a un tal Harvey MacLeod, que él fue uno de los niños que fue forzado, ¿no? A vivir en esta residencia de Kamloops, ¿no? Y en alguna entrevista para la televisión de Canadá contaba que de repente había compañeros que estaban un día y al otro ya no se sabía qué había pasado con ellos, ¿no? Al siguiente día ya Ujú. habían desaparecido, ¿no? Y así había muchos testimonios, ¿no? De lo que realmente estaba pasando en Kamloops, ¿no? Pero fíjate, o sea, no solo era, y me imagino que tenía que ver un poco con quién estaba de acuerdo y quién estaba de acuerdo, ¿no? Sí, O sí. sea, un niño se desaparece, pero obviamente los papás lo van a buscar. Pero en ese momento, si eran forzados estos niños llevados, arrancados de su seno familiar, ¿no? Ujú. Y llevados aquí, pues ¿quién puede buscarlos? Sí, sí, sí. Si los papás terminan desaparecidos, tal vez muertos o tal vez quién sabe qué, pues ya ¿quién los busca? Sí, sí, o sea, realmente muchos de esos padres, o sea, jamás volvieron a tener noticias de alguno de sus hijos. O sea, se los llevaban, los metían en este internado un ratito, a lo mejor funcionaban, no funcionaban y terminaban pues desaparecidos, ¿no? Por Pero a decir, ver, sí, ujú, pero desaparecidos, ahí ya vamos a empezar, ¿no? a niveles, hay Es ahí. niveles. Sí, sí, Porque sí. desaparecidos en qué sentido, ¿no? Los llevaban a un lugar, porque ¿cómo de un instituto, amigos, piensen, ¿no? ¿Cómo de un instituto, de un internado, se va a desaparecer un niño? Ujú, Ponle tú uno en el bosque, no lo sé. eh, algo sucede, se perdió. Pero no era uno. Entonces, ¿a dónde los mandaban? ujú. Sí, o sea, hubo después investigaciones, hubo informes. En 2015, en junio, eh, salió este informe que revelaba que unos 3.125 niños, güey, habían fallecido en estos centros, ¿no? Acá. Decía que, Espérate, pero ¿por qué? O sea, ¿de dónde se mueren 3000 niños? fíjate, decía que más de la mitad, si no es que todos, habían fallecido por tuberculosis, otros tantos que habían fallecido de Mm, neumonía o alguna otra enfermedad, ¿no? Otros que habían mm, fallecido por algún incendio, que se habían suicidado, que se habían ahogado o que habían muerto de hipotermia. Los casos y las formas de morir ya. eran muchísimas, amigo. Al menos es lo que establecía este reporte. Pues es que yo creo que ya, o sea, a ver, ¿qué puedes decir, no? Pues yo, ya saben que yo hablo mucha tontería, pero ¿qué puedes decir? Si ya no es uno, ni dos, ni tres, pues tiene que haber algo más grande que puede matar. Sí, sabemos que en ese momento
las enfermedades podían matar como ahorita, ¿no? Lo Sí, sabemos. sí, sí. Sí, claro. Y sobre todo Este, la tuberculosis, ¿no? Que era uno sí, de las exactamente. enfermedades más cabronas del pasado. Pero, ¿qué no? A ver, vuelvo a pensar en este pensamiento. Tu prioridad Ujú, es hacerlos cambiar de pensamiento y volverlos a tu religión, a tu pensamiento, a tu estructura, lo que tú quieras, ¿va? ujú, Pues los proteges, los cuidas, les das alimento, los tratas bien, los mantienes saludables. Si hay obviamente si hay una epidemia, pues separas, ¿no? Y a ver, estos aquí y estos acá. ujú. Pero ya desde ahí como Esos números. esos números y esos registros a mí ya es, desde ahí ya me sonaba muy extraño, como que por qué Ujú, tantos niños van a desaparecer, van a morirse por X. Ahora, ¿por qué se suicidan? O sea, ujú. te creo uno. Ay, se suicidó uno porque ya no aguantaba. Te lo creo, te lo puedo pensar. Pero que ya era eso constante, ¿no? Ujú. Pero ya cientos de niños, sí, Ya suena algo, a algo que no estaba bien ahí adentro. sí, 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 algo maquilladón, ¿no? Y de Sí. hecho, 4 años después, o sea, en 2019, la cifra aumentó, pasó de estos 3.125 a 4.134 Mm, mm. niños, ¿no? Pero algunas personas, algunos expertos todavía aumentan la cifra hasta aproximadamente 6.000 niños. Es que o sea, no me, 6,000 niños. ¿De dónde o por qué? Ujú. Sí, que digamos contra las cifras de 150.000, ¿no? Que estaban Mm. durante estos más de 100 años. Eh, dices, bueno, tal vez, pero aún así se supone un lugar para que te enseñen cosas y salgas como Exacto, güey. una persona nueva, entre comillas, ¿no? ¿Por qué iba a haber tantos casos así? ¿No? Ujú. Exacto. No, o Sí, no, sea, no, no suena lógico. sí, 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 y de hecho hay una estadística que dice que la tasa de mortalidad de los alumnos de entre 1941 y 1945 fue casi 5 veces superior, güey, a la del No resto de todos mames. los canadienses, güey, de los No, es niños que no. canadienses. No, no, o sea, no. Eso no Ujú. es normal, güey. Sí, sí, ¿No? sí, O y sea, del 60 hasta que cerró, que fue en el 96. Sí bajó esa tasa, pero aún así todavía era 2 veces más alta, ¿no? Decían que había vínculos, ¿no? Entre, o sea, de estas víctimas con problemas de salud, con drogadicción, alcoholismo, ah, lo, violencia, ahora en los las niños. reservas indígenas, según. Ay, no, digan. Bueno. Ahora resulta que los culpables eran ellos, ¿no? O sea, ahora Sí, sí, resulta sí. que... Ah, es que tenían problemas mentales. Ah, es que se drogaban. No, no es que tomaban mucho. No, es que ya estaban muy dañados los niños. Te creo, uno, dos, tres, cuatro, cinco niños, 10 Mm, niños, pero no miles. ujú. O sea, como Sí, por qué miles de niños van a tener problemas de drogadicción. Aquí, la especialista nos puede decir, o sea, un grupo tan grande, puede llegar a tener estas condiciones. Yo pienso que no, o sea, no, para empezar, estás dentro de un internado, güey. O sea, ujú. ¿cómo logras? Si no es un reclusorio, güey, para que metan drogas, para que Sí, haya claro. alcohol, para Ujú, que haya violencia. Se supone que estás en un internado para controlar en cierta medida eso, ¿no? ujú. Entonces, siento que ese discurso es un poco, ¿no? Así como, ay, la culpa un poco fue de ellos. Es que Sí. ellos tenían esto, güey. Ellos Ya tenían lo otro. tenían estas mañas, ¿no? Sí, Sí, claro. yo Sí, pienso, ¿no? sí, Pero pues, no, totalmente, es mi pensamiento. totalmente.
Pero bueno, el tema resurgió, amigo, porque em, en 2021, como les decíamos, eh, hubo un estudio, ¿no? Un estudio ahí en este sitio, en este orfanato principal. Bueno, no era un orfanato, era un internado, pero aquí en Kamloops, que era pues el principal, ¿no? El central, y, y descubrieron, güey, que debajo de este sitio había más o menos unos restos de 215 niños, güey, que no Ah, estaban en ningún registro de las enfermedades, supuestas enfermedades que mataron a tantas personas, ¿no? A tantos niños. mira. Ajá. Ah, Entonces, estos 215 niños, pues, ¿de dónde y salieron y por qué estaban enterrados debajo de, güey? ¿No? claro, Eso es como lo que, que sacó pues sí. de balance literal a todo Canadá, porque cuando salió la noticia fue como una ofensa terrible para todos los pueblos indígenas, para el pueblo canadiense, ¿no? De que era la confirmación prácticamente de que estas leyendas de los genocidios y de tanto problema que hubo en estos centros, en estos internados, pues son reales, ¿no? Pues sí. O sea, eh, ahora sí que lo mismo, ¿no? Que decíamos en el otro episodio, ¿no? Tulsa. Ujú, Que, o sea, no puedes ocultar la verdad. No puedes ocultar las cosas, maquillarlas, porque a la larga, con el tiempo, se descubren. ujú. Entonces, el plantear todo esto de que, ay, se ahogaban solos, ¿no? Ah, se morían porque, ajá, tenían este Ujú, problema, no lo sé, güey. O sea, yo siento, pienso, que en este afán, porque lo vimos, ¿no? En este afán, en la historia se vio, ujú. aunque no lo quieran saber, que la religión, mm, con sangre, era común, ¿no? Súper Meter común. la religión a través de la sangre, golpes, azotes, tortura, etcétera, 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 era muy común. Y no me Ujú, extrañaría que en esta idea tonta de cambiar este pensamiento, pues a los niños se les llegaba a tratar mucho mal, o sea, mal, ¿no? Con castigos. sí, sí. Se enfermaban, pues se enfermaban a lo mejor porque los dejaban castigados en un lugar, ¿no? Ujú. Eso es común, era común. Sí, claro, Eh, tienen una gran parte de responsabilidad, ¿no? A lo mejor, sí. este, no era como queriendo hacerlo, pero tal vez muchos sí. Muchos de esas muertes sí fueron pues con la intención de, ¿no? Otras tal Claro, vez fueron porque, consecuencias de los castigos. pues sí, es que al final, lo que decíamos, si su objetivo era desaparecer, porque el objetivo era desaparecer, ¿no? Ujú, Las comunidades, la parte autóctona, la parte, india, borrarla, pues matarlos o tratarlos mal tampoco era algo como que, les preocupara, pienso yo. sí, claro, Como sí, o lo sea, hicieron los sí, sí, españoles cuando sí, llegaron sí, aquí, sí, les valieron 3 kilos, aunque los tuvieran encerrados en donde los tuvieran encerrados, pues mira, sí, sí, cambias sí. o te pelas. Ujú. Sí, exacto. Sí, no, no creo que les haya afectado tanto, ¿no? Así de, pues ya se nos murió, pues ya. Ni modo, vendrán más niños, ¿no? Por muy feo que suene, pero posiblemente era un pensamiento así. Y, y pues sí, como les decimos, no, realmente no había existido algo así concreto, ¿no? Nada realmente documentado hasta este hecho, ¿no? Simplemente habían sido
pues leyendas, ¿no? Historias que se contaban de estos sitios, pero al encontrar estos restos debajo del internado principal, güey, ¿no? De Kamloops, el más Claro. grande, pues, güey, ya confirma prácticamente, pues, todas las historias, ¿no? Incluso en esa época, Justin Trudeau, que pues, sigue siendo el primer ministro, eh, pues declaraba, ¿no? Que era un doloroso recordatorio de un capítulo oscuro y vergonzoso de la historia de nuestro país, porque pues sí, sí lo Y, es, así como y lo fue el de la masacre de Tulsa, este también. exacto. Y mira, yo no sé, pero a los gobiernos a lo mejor este guardan información, ¿eh? O sea, a Ujú, mí no me extrañaría que haya más información, que ellos sepan realmente lo que pasó y cómo pasó. Y que no ujú. solamente pues ese pequeño descubrimiento, ¿no? Sean los únicos. Sí, O sea, no creo que sean los únicos 200 300 niños ahí. sí, no creo. Sí, no, que hay otros 138 centros, ¿no? A lo mejor algunos ya no existen, a lo mejor otros sí, pero puede que también encuentren algo debajo de o atrás o a unos kilómetros o yo qué sé, ¿no? Ya fue hace tanto tiempo que no sé. No, no, pero es que... Ay, me está dando un algo. Me está, me está dando... porque... espérate. Déjame respirar. Bueno, porque resulta, ¿no? Ujú, De todo esto que sucede, dicen por aquí, ¿no? En el documento, que pues puede ser que haya más de 1000 por ahí. verga. O sea, pues sí, porque Ujú, vuelvo a repetir lo que decíamos hace rato, güey. Desaparecidos había miles, ¿no? sí, sí, sí. ¿Y dónde están? O sea, ¿cómo desapareces a miles de niños? Ujú, La única idea que se me ocurre que lo hicieron en algunas civilizaciones es justamente enterrarlos y construir arriba. claro. Sí, por Es decir, supuesto, no hay güey. forma de encontrarlos. O sea, ¿cómo los encuentras? Ujú. Sí, hasta ahora con tecnología. Realmente no es que hayan excavado, amigos. Realmente fue con un escaneo y, y tecnología. Fue la única forma de encontrar y darse cuenta de que había esta cantidad ahí de restos, ¿no? Entonces, probablemente si se siguen haciendo este tipo de actos, de escaneos, de lo que sea, probablemente encuentren cientos y cientos de restos más, tristemente. No, y las personas, ¿no? Los líderes de todas estas, eh, pues no sé si todavía se mantengan como tal, como tribus, pero sí líderes de todo este movimiento, Ujú. pues siguen exigiendo y siguen pidiendo, pues una responsabilidad, ¿no? Moral Sí, y claro. hasta monetaria, porque, pues, oye, Sí, sí, n- sí. La verdad es que, o sea, sigue siendo, eh, según los datos que tenemos, pues representan más o menos a un 5% de la población total de Canadá, los indígenas, nada. ¿no? Que sí, no sabemos si realmente estén ya más integrados, yo supongo que sí, un poco más a la sociedad, pero aún siguen pues manteniendo sus áreas, ¿no? Sus tradiciones y, y demás, lo cual está perfecto. Y, y pues también tienen estas exigencias, ¿no?
que las merecen, ¿no? Porque pues también son parte de, son canadienses al final de cuentas, ¿no? Pero como les Claro. decíamos, generalmente, pues sí, estos grupos son bastante minimizados y apartados de la sociedad tradicional, ¿no? Que es pues la que no avergüenza a los países. Está delicado. Está delicado esto. Es Sí, que sí, sí, ahora, sí. fíjate, yo me pongo a pensar, ahora que ya encontraron, híjole, va a pasar, creo yo, lo que ya ha pasado en otros lados, ¿no? Van a empezar obviamente a buscar en otros lados. Y cuando se destapa una cloaca, empieza a Ujú, salir la porquería de todos lados. ujú. O sea, a mí no me extrañaría que en los próximos años, ¿verdad? Empecemos a ver que ahora ya encontraron más, ¿cómo se dice? Evidencia de esto, ¿no? Sí, sí. Y acá ya encontraron evidencia de tal lado. O sea, ya esa leyenda de que, ay, en esos lugares pasaba eso, pero no, tal vez no era verdad, ya no les vas a creer. O mucha Ujú. gente ya no les cree, güey. Incluyéndome. O sea, yo ya, Sí, no, sí, claro. no, no lo sé, Rick, ya. Sí, ya es algo que, pues sí, cambia mucho la forma de creer y pensar, ¿no? Ya no confías en lo que te están contando y realmente te cuestionas, ¿no? Si es solo un mito o si realmente está sucediendo, ¿no? Y pues también esa fue una de las razones, o sea, ahora hablando de la fotografía que tenemos, ¿no? La que ganó el WordPress Photo del año pasado, pues sí, es como un homenaje, digamos, a las personas Claro. a lo que sucedió, a lo que encontraron en esta zona de Kamloops. Y pues sí, lo que decía Amber Bracken era que era importante, ¿no? Que se supiera y que se viera esta imagen, porque, como les digo, es un homenaje de la comunidad a los hijos que nunca volvieron a casa, ¿no? Eh, que para ellos usar esa ropa en esas crucecitas, porque son como tipo cruces, es una forma de personificar a los niños que han sido invisibilizados durante tanto tiempo. Híjole. Y es que, ay, mira, a mí me da un algo leer estas cosas. Ujú, Porque eh, el jefe de la Asamblea de las Primeras Naciones de Canadá, Perry Billard, les dice, o sea, dijo en algún momento en una entrevista, ujú, que pues sí, era doloroso el hallazgo de estos niños. Y luego hay algo que a mí me causa, no sé, porque dice, si bien no es algo nuevo encontrar tumbas en antiguos internados, siempre es demoledor ver expuestas las heridas de este episodio. O sea, ujú. ¿qué me está diciendo? Que es muy Que, común. que es común ya no entendí, güey. O sea, Sí, sí, no, sí. no sé. Ya me está Sí, a mí causando también un... me suena, pues es normal, no pasa nada. Siempre hay tumbas, ¿no? En todos Así, güey. lados hay tumbas, no se preocupen. Ajá, Este, es como, ay, sí, pero ya están muertos. Oye, sí, sí, pero ¿de qué murió? Pues quién sabe, pero ya están muertos, ya es... sí, ya están descansando, no se preocupen. Sí, Chale. hemos visto muchas veces un discurso así, ya parece como texto copiado, güey, ¿no? Me parece que Disco se los rayado. dicen, ¿no? Ajá, que se los Sí, dicen es y como el ahora todos discurso digan la misma oficial. estupidez. Sí, sí, sí. Y lo mismo escuchamos en lo de Tulsa y ya hemos ido Ajá. conociendo muchas historias, pero sí, también me suena algo así. Sí, de, no pasa nada. Es que son otras tumbas. No Tristísimo, amigo, mames. tristísimo. Ay, no, ya. Adel, mira, ya hasta se me revolvió la pancita. Mira,
Para ir cerrando el tema, ¿no? Sí, sí. Pienso yo que ya lo decía al inicio, y lo vuelvo a reiterar. Todas las sociedades tienen sus manchas negras. ¿Ah? Sí. Todas. Eh, es un ejemplo de lo que ya se los he dicho y se los vuelvo a repetir, de la estupidez del ser humano cuando se vuelve radical sin un fundamento real, ¿no? Ujú. Si por ejemplo le dices a alguien, oye, es que hay que cuidar el agua porque se va a acabar, oye, pues sí, es que el agua se va a acabar, nos vamos a morir. Sí, Oye, es que, perdónenme todos los religiosos, si no profesas esta religión te va a pasar esto. No lo sé, Rick. O sí, sea, claro. hay extremos, ¿no? Hay extremos. Ahorita vemos el conflicto que traen estos en Ucrania, ¿no? Sí, sí, en Por la misma Ucrania estupidez. y el pedo de Irán, ¿no? O sea, por la misma estupidez. Este, sí, Radical, pensamiento radical de que, no piensas como yo, entonces estás en contra mía. Eso creo que es la estupidez más grande del mundo, ¿no? sí, totalmente. Entonces, Sí, estos casos, pues es un ejemplo de que la historia está marcada por eso y tiene una consecuencia grave, ¿no? ujú, Si nosotros seguimos pensando igual, pues vamos a terminar igual. Ahí está toda esta pobre gente que está muriendo, ¿no? Que al inicio era la gran historia, ¿no? Lo que sí, está pasando allá. Wow, todos, quién sabe, a lo mejor nos toca. Y de repente como que ya no es historia, se vuelve común, se están ujú, matando, sí, se hay gente sin normaliza comer todo y y entonces pues seguimos queda repitiendo la enterrado. historia. Ujú, Pero para eso estamos nosotros, para platicarles lo que sucede. exactamente, exactamente, porque quisiéramos, amigos, que ya no siguieran sucediendo, ¿no? Que no se repitieran los errores del pasado. Pero, híjole, es un Mm, poco una utopía, amigo, porque lo eh, hemos visto, sigue sucediendo cada vez menos, pero sigue sucediendo, ¿no? Como decías en algún episodio, eh, la guerra es la cosa más estúpida de la sí, vida y yo también pienso lo mismo. Y yo sé que esto no es de guerra, pero tiene que ver con el ser humano, amigo. Al final de cuentas es el punto central, sí. ¿no? De los problemas del planeta. Ah, bueno. Pues amigos, esta es una historia más. Para aquellos que no la conocían, busquen, lean esta información. Es interesante saber lo que pasa, ¿no? Lo que sucede en otros lugares, Ujú, cómo sucedieron, conocer el contexto, todo, 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 todo. Justo para, como dices tú, amigo, que pues tratar que esto no se repita, que esto sea diferente y que nuestro pensamiento sea diferente, ¿no? Creo yo. también. Sí, también es parte de lo mismo y pues nada, gracias amigos por habernos acompañado en este capítulo de Historias de la Historia, el número 13. Así es. Bueno, vámonos despidiendo. Muchísimas gracias, señora Adel. Yo te le voy a ceder los micrófonos. Gracias por escucharnos. Gracias a toda la gente. Recomienden, si pueden, si les interesa, si conocen a alguien que escuche esta serie. Y si hay algún comentario, ahí déjenlo. A lo mejor dijimos algo que no era correcto, a lo mejor algo que sí era correcto, o complementen algo, ¿no? Bueno, señor, Hey, yo me despido, muchas gracias. Ahí le dejo los micrófonos para despedir este episodio. listo, pues sí, es momento de despedirnos. Gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros en vivo. Yo vi bastante gente, novedad, qué novedad, porque los temas de historias de la historia no son tan visitados en los en vivos, pero sabemos que en YouTube y tal vez un poco en Spotify o ya en el podcast ya editado, tienen buenos números. Así que gracias a ustedes, gracias a la señorita Liz Andía que estuvo aquí
participando y comentando algunas cositas de los aloches y demás. Cuídense mucho, nos escuchamos la próxima. Bye. Bueno, y vámonos también ya de Twitch y de YouTube. Gracias, amigos. Gracias por escucharnos, por seguirnos. Seguimos creciendo. Esa comunidad de YouTube va pasito a pasito. Yes. Despacito, pero vamos rumbo a la cima del pop. Por los millones. Exactamente. Bueno, muchas gracias, señora Adel. Vámonos entonces también de aquí, ¿le parece? Me parece muy bien, vámonos. Gracias, amigos de YouTube. Gracias, amigos de Twitch. Ya sé que los de Twitch lo tienen un ratitito nada más el episodio, unos cuantos días, pero bueno, les agradecemos un montón por andar por aquí, por suscribirse y pues no olviden dejarnos por ahí su me gusta en YouTube, algún comentario, tal vez, no nos regañen. Y pues nada, cuídense. Adiós.